estamos ahora en Zapier, que es la herramienta principal en donde vamos a utilizar todo. Entonces Zapier es una herramienta que justamente lo que hace es integrar herramientas que no se integran entre sí. Digamos, es como una pegatina, ¿no? O una cinta o lo que sea, o sea, es un pegamento que une herramientas que realmente no se conectan entre sí. Y esto es algo que es prácticamente mágico, o sea, la verdad que es increíble, así que vamos a ver un poco cómo funciona y para qué podemos utilizarlos. Entonces lo primero que hacemos es create a SAP, creo que se puede poner en español, la verdad no sé, yo prefiero siempre usar estas herramientas en inglés. Creo que se puede, hay que ver en la parte de configuración, pero bueno, lo primero que vamos a hacer es tocar aquí, ¿no? Entonces vamos a tocar simplemente agregar lo que sería justamente una trigger o un gatillo, ¿no? Cuando tú le das create a SAP, un SAP es una integración, ¿sí? Vas a tocar crear un gatillo, ¿no? Entonces justamente este gatillo lo que hace es que cuando algo pasa, luego pasa otra cosa, ¿no? Es cuando pasa esto, ¿qué pasa después? Entonces el gatillo es cuando alguien agenda una cita. Nosotros utilizamos Calendly para agendar citas, ¿no? Entonces si tú quieres agendar una cita con nosotros, cuando tú vayas a agendar una cita con nosotros, el software que utilizamos se llama Calendly. Hay muchos otros softwares, pero nosotros hemos probado varios y realmente recomendamos este. Entonces, justamente lo primero que hacemos es crear esto, ¿no? Creamos justamente la parte de Calendly y ahí Zapier tiene muchos tutoriales de cómo integrar Calendly o las herramientas y de hecho a veces es hasta súper nativo, le das un clic del botón, pones tu nombre de usuario y ya directamente se integra. Entonces, para esa parte lo vamos a saltar. Entonces, lo que hacemos es crear un gatillo en donde justamente el invitado creado, ¿sí?, sea el gatillo, o sea, cuando se crea un invitado, cuando se crea una cita, es el gatillo. Aquí en este caso solo continuamos, la palabra dice sesión. Si el evento contiene la palabra sesión, entonces continuamos, ¿sí? Si el evento no contiene la palabra sesión, entonces no continuamos. ¿Por qué? Porque si alguien me agenda a mí, por ejemplo, una sesión individual conmigo de consultoría o de 15 minutos o de 30 minutos para hablar de algo, no necesariamente es una sesión de ventas, por ahí una persona que conozco o alguien de mi equipo, entonces no queremos que eso pase a la siguiente automatización, ¿no? Entonces, repasando, la persona agenda, ponemos aquí un filtro, esto lo único que haces es, si le damos a editar, vas a ver que es súper fácil, le das aquí en el más y cuando le das al más, le das a filter. Entonces procede solo si se cumplen esas condiciones, ¿no? Entonces aquí tenemos, si filtro por Zapier, el nombre del evento contiene la palabra sesión. Entonces luego vamos a ir a lo que es la siguiente parte. Lo primero que hacemos es incluir a la persona en nuestro CRM. Entonces aquí tenemos ActiveCampaign, que es nuestro CRM, y lo que vamos a hacer es justamente hacer que se cree o actualice un contacto. Y lo que vamos a hacer es seleccionar una cuenta, aquí en este caso selecciona la cuenta de los hackers, y aquí lo que vamos a hacer es justamente agregar ese contacto a la lista de personas que agendaron una sesión y vamos a agregar lo que es su nombre completo, su teléfono, la etiqueta de que agendó sesión, qué negocio tiene, su facturación actual deseada, si cuenta con el dinero para invertir, cuándo agendó la cita, cuándo es la fecha de la cita, qué tipo de cita es, quién es su closer asignado o su asesor asignado y cuál es su usuario de Instagram, ¿ok? Entonces eso es un poco las cosas que vamos a incluir. La data está borrada para mantener la privacidad de la persona, ¿sí? Pero bueno, simplemente eso es un poco lo que hacemos en esta sección, ¿no? Entonces, luego, ¿con qué continuamos? ¿No? ¿Qué parte sigue? Bueno, lo que sigue es que añadimos a la persona, ¿ok?, a este Sheets. De vuelta, la data está tapada para que mantengamos la privacidad de las personas, pero creamos justamente un Sheets donde entren todos los datos de todas las personas. De esta forma, tenemos todos los datos históricos de todas las personas que nos agendaron en todo el año y podemos tener un histórico en un Sheets para poder recontactar de forma masiva a todas las personas cada 3 o 6 meses, ¿no? Que te recomiendo que lo hagas, recontactar a todos tus prospectos históricos cada 3 o 6 meses. Entonces, justamente aquí entra todos los datos, lo único que hacemos es simplemente trasladar los datos. Aquí tocamos Create Spreadsheet Row in Google Sheets, entonces tocamos Create Spreadsheet Row,
y seleccionamos la cuenta, seleccionamos la acción y seleccionamos la hoja de cálculos. Bueno, todo eso es súper intuitivo, lo puedes hacer súper fácil y cualquier cosa siempre Zapier tiene un montón de tutoriales. Entonces ahí incluimos todo lo que son los datos de la persona, súper fácil, y continuamos con el siguiente paso. Entonces hasta ahora básicamente lo que hicimos fue que para repasar, la persona agendó una sesión, filtramos si es una sesión lo que se agendó y si no es otro tipo de evento, y después solamente continuamos si tiene la palabra sesión. De ahí agregamos a las personas a nuestro CRM para poder enviarles emails en el futuro o poder saber que hay que sacarla a una automatización porque ya agendó sesión, etc. Y luego lo que hacemos es agregarlos a esta hoja de cálculos. Ahora lo siguiente que hacemos es agregarlo a ClickUp, que es lo que nosotros usamos como CRM de ventas. Hay muchísimos CRMs ahí fuera como Close.com o Pipeline o un montón de CRMs, pero nosotros usamos ClickUp para gestionar tareas. Y la verdad es que ClickUp es tan avanzado y tan completo que lo usamos prácticamente para todo. ¿Por qué? Primero, porque para evitar pagar más herramientas, porque literalmente ya lo tenemos incluido en lo que pagamos. Y segundo, porque literalmente, o sea, si podemos centralizar todo, es más fácil para el equipo. Porque el equipo ya tiene muchas herramientas que gestionar. Tiene que gestionar, por ejemplo, Slack, que es donde nos comunicamos. Tiene que gestionar Basecamp, que es donde hablamos con nuestros clientes. Tiene que gestionar School, por ejemplo, que es donde tenemos nuestra área de miembros. Y tiene que gestionar, además, ClickUp, que es la herramienta que nosotros utilizamos. Si quieres abrir tu cuenta de ClickUp, puedes hacerlo en el link debajo que te dejo en la descripción. Ahí creo que te dan una prueba gratis también para que lo pruebes, ¿no? Y si quieres también abrir la herramienta donde nosotros usamos nuestra área de miembros de clientes, también lo puedes hacer. Entonces, en resumen, bueno, utilizamos ClickUp, ¿sí? Y bueno, eso es un poco lo que hacemos, ¿sí? Básicamente tenemos ahí ClickUp y lo que hacemos es que el gatillo es crear una etiqueta. Entonces justamente lo que hacemos es crear una tarea, ¿no? Entonces seleccionamos aquí el evento crear una tarea, seleccionamos la cuenta, ¿sí? Y luego seleccionamos el espacio. Entonces aquí lo que debes hacer en ClickUp de tu lado, ¿sí? Si eres cliente de mi Mastermind y estás viendo esto, en el tutorial o el proceso o el manual de ClickUp te enseña los espacios que tenemos y cómo crearlos. Aquí puedes crear el espacio que se llama Bookings. Entonces creas básicamente ventas y creas la lista que se llama Bookings. Entonces dentro de tu cuenta de ClickUp, la nuestra se llama Blue Hackers, el espacio de ventas, la carpeta no tiene carpeta y la lista es Booking. Y lo que hacemos aquí es crear una tarea que tenga el nombre del cliente. Entonces la tarea tiene el nombre del cliente. Ahora vamos a ver cómo se ve por dentro. Y aquí tenemos todo lo que son las respuestas del cliente, que de vuelta están borradas por un tema de privacidad. Pero para poner la respuesta del cliente lo único que haces es tocar aquí y te sale un desplegable y aquí pones lo que son las respuestas y ya está. Y luego le pones, por ejemplo, el texto que tú quieras complementar a eso. Y luego pones si a quién le quieres asignar la tarea. Nosotros se le asignamos a estas dos personas del equipo. La data está borrada por temas de privacidad, pero bueno, básicamente son las dos personas encargadas. Entonces, ¿a quién se le asignamos? Se lo asignamos a dos personas. Se le asignamos al closer de ventas, ¿sí? A la persona o al asesor asignado, si la persona que tiene asignado a esa persona, y se lo asignamos a nuestra confirmadora de llamadas. Entonces a dos personas. Incluimos el email de justamente la persona con la que se tiene la cita, que eso en Calendly es el evento de Event Assigned to Email, o sea, básicamente el email de la persona responsable de esa cita o de la persona con la que se agendó esa cita. Y luego básicamente el email de la persona que se encarga de llamar para confirmar la cita. Es muy importante que el email que incluyes aquí sea el mismo email que la persona tiene en su cuenta de ClickUp. Porque lo que hace ClickUp es agarrar el email de la persona y decir, bueno, esta persona tiene este email, entonces sí le asigno la tarea a esta persona. Entonces lo que hace ClickUp es asignarle la tarea a el asesor asignado y a la persona que llama a confirmar llamadas, ¿no? Que bueno, eso es un proceso que nosotros tenemos interno. En cuanto al estatus, ponemos el estatus de la tarea como confirmar y asignar, que es el estatus principal, y añadimos la etiqueta de Bookings. Y luego en Due Date, que es cuándo esa tarea se debe realizar, ¿no? O la fecha de esa tarea,
ponemos Event Start Time, que sería el día y la hora en la cual vamos a tener la cita. Y después la primera llamada, ¿sí? Es otro espacio en la tarea que nosotros creamos, que es donde añadimos esa misma fecha, que es la hora y día de la primera llamada. Ahora voy a mostrar todo esto cómo se ve más a detalle, porque puede ser un poco abrumador, pero te prometo que cuando lo haces es más fácil de lo que parece. Entonces ahí lo que ponemos es en fecha de la tarea, para que la tarea quede asignada en esa fecha y en esa hora. Por ejemplo, el jueves a las 3 p.m., que es cuando se tiene la llamada. O sea, la fecha de la tarea que tiene la persona es la fecha y la hora de la llamada, porque luego le va a llegar una notificación a la persona y le va a aparecer en ese día y en esa hora en su calendario también. Y después lo que dice primera llamada es la misma fecha repetida. Ahora me vas a decir, Marcos, ¿por qué pones la misma fecha 2 veces? Porque luego lo que va a pasar es que si la persona no compra en esa llamada, o si la persona necesita reagendar la llamada o lo que sea, la fecha de la tarea se va a cambiar, porque la fecha de la tarea siempre es la fecha de la llamada. Pero vamos a tener un registro de la fecha de la primera llamada para saber cuándo se agendó esa persona. O, mejor dicho, también cuándo se tuvo esa llamada. Luego lo que podemos hacer también es agregar una fecha, ¿sí? Que diga, por ejemplo, la fecha en la que se asignó, ¿no? O la fecha en la que se agendó. Perdón, que ahora de hecho vamos a añadirlos juntos para que veas un poco cómo funciona eso de añadir cosas personalizadas. Luego el teléfono de la persona y luego el email y el Instagram, ¿no? Entonces vamos a ver cómo se ve un poco eso, ¿sí? Entonces aquí tenemos lo que es ClickUp y básicamente aquí tenemos lo que son los estados de las llamadas. Lo que tiene bueno es que los estados de las llamadas son justamente los estados de la tarea. Una tarea es una persona, ¿sí? Entonces es más fácil porque donde la persona tiene todas sus tareas, tiene todas sus llamadas y es mucho más fácil. Entonces nos vamos aquí, ClickUp también se puede poner en español, pero vamos a ir a la configuración de la lista y vamos a ir a status. Y en status lo que podemos hacer es personalizar los status de la persona. Entonces aquí tenemos justamente confirmar y asignar, tenemos confirmada y agendada, tenemos no asiste, reagendada, seguimiento, consiguiendo dinero, pago pendiente, reserva, pagando cuotas, perdida, no dinero, no responde confirmación, no aplica, falsa y cerrada, pago completo. ¿Ok? Esos son un poco los estados que tenemos. Entonces cuando tenemos una persona, lo único que hacemos es tocar aquí y seleccionamos el estado de esa persona. Y como dije antes, aquí aparece el nombre, el teléfono, el email, la fecha de la llamada, cuánto tiene pendiente de pago, la probabilidad de cierre que se pone manual, ¿sí? El Instagram, notas y el programa. Y cuando abrimos la hoja a la persona, básicamente lo que tenemos es todos los datos de la persona y aquí se pone lo que es un reporte por llamada. Entonces lo que hacemos es que el primer estado que tenemos es el estado de confirmar y asignar. Entonces básicamente ese es el primer estado. Una vez la persona se la llama, ¿sí? ¿Ok? Una vez la persona se la llama y básicamente la llamada queda confirmada, entonces pasa al estado de confirmada y asignada. Y luego de eso lo que pasa es que la persona va pasando estado, bueno, no asiste, reagendada, etcétera, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vamos a ver una persona que, por ejemplo, está en reserva, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos un ejemplo de un reporte que hace el closer post llamada, ¿no? Entonces, básicamente el closer pone un reporte de cómo le fue en esa llamada, ¿no? Y de esa forma, eso lo hacen todos los closers. Post llamada, en esa misma tarea, ponen un comentario de cómo fue la llamada y un resumen de la llamada. Ahora lo tenemos súper detallado, lo tenemos también automatizado con un formulario, pero bueno, no lo voy a mostrar para no alargar este video. Entonces, básicamente eso es un poco cómo funciona, ¿sí? La parte de eso, y ahí tenemos los distintos estados. Y lo que podemos hacer aquí es filtrar, ¿sí? Y seleccionamos, por ejemplo, que el estatus no sea, ¿sí? Entonces, los perdidas, no dinero, no responde, no aplica, falsa, y de esa forma podemos ocultar todo eso y solamente nos quedamos con las personas que están en un estatus activo, que está pagando a cuotas, que reservó, que consiguió el dinero, etc. Y también podemos ocultar, por ejemplo, si quisiéramos, el pago completo. Entonces solamente aquí tenemos las personas que tenemos que seguir trabajando, que es las que están pagando a cuotas, las que dejaron una reserva, que están consiguiendo el dinero, etc.
Ahora, ¿cómo añadimos una columna de primera llamada o lo que sea, ¿no? Entonces, vamos a ir aquí a la parte de, por ejemplo, vamos a ponerle por aquí a la parte de asistencia, ¿ok? Entonces, aquí lo que puedes hacer en ClickUp, lo que tiene bueno es que le das a la parte de vista y como estás en la parte de vistas, puedes crear lo que es una tabla. Y una tabla es otra forma de presentar los datos. También puedes crear un board y te muestras los datos como si fueran hojas de Trello para ir avanzando y arrastrando a la persona de un estado al otro, ¿no? Entonces, súper importante aquí, por ejemplo, aquí tenemos lo que decía de primera llamada y podemos poner, si queremos aquí, si le damos al más, cualquier otra fuente de datos personalizada, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí lo que puedo poner es, si yo le doy esta parte, ¿no? Yo agarro y le pongo, por ejemplo, aquí, ¿no? Le pongo la parte de fecha. ¿Dónde está la parte de fecha? Aquí. Y le pongo fecha agendada, ¿no? O, sí, fecha agendada. Y le pongo, ahí está. Entonces aquí me queda este espacio vacío. Y lo que voy a hacer es, me voy a ir a Zapier, ¿sí? Y me voy a darle a Refresh Fields. Y aquí me va a salir fecha agendada, ¿no? Entonces, justamente aquí tenemos fecha agendada y voy a poner aquí en Calendly date, ¿sí? O a ver, time, no sé si sería. Bueno, vamos a buscar entre los datos, a ver cuál es la opción. Bueno, aquí, event created at. Entonces, esto significa cuándo se creó el evento, ¿no? Entonces, si buscamos ahí, created, ¿sí? Cuándo se creó el evento, ¿no? Entonces, cuándo se creó justamente este evento. Entonces, ahí nos va a guardar ClickUp la fecha de cuándo se creó el evento y entonces, luego, lo que nosotros podemos hacer es tener ahí, ¿sí? Un resumen de todo lo que son las fechas agendadas. Entonces podemos organizar las fechas por cuándo es, ¿sí? Si le damos aquí podemos organizar por cuándo son las llamadas y por cuándo se agendaron. Entonces, por ejemplo, si queremos ver qué pasó con las llamadas que se agendaron el lunes para traquear KPIs, podemos filtrar, de hecho, ¿sí? Para que nos muestre solo las llamadas agendadas el lunes, ¿sí? Por ejemplo, si vamos aquí, filtro, y ponemos, entonces aquí, ponemos fecha agendada, ¿sí? Y le podemos poner una fecha, ¿no? Podemos poner una fecha exacta, la semana pasada o lo que nosotros querramos. Y de esa forma podemos personalizar y ver las llamadas por día. O también lo que podemos hacer es, si quisiéramos, ¿sí? Entonces yo agarro y pongo entonces una nueva tabla y a esta tabla le pongo fecha agendada, ¿no? Y entonces yo aquí voy a fecha agendada, vamos a fijarlo para que no quede separado, y entonces en fecha agendada lo que hago es aplicar un filtro, y entonces, agrupo, entonces agrupo por lo que es fecha agendada, ¿sí? Entonces ahí estoy agrupando lo que son las tareas por fecha agendada, ¿sí? Y eso me va a ordenar, después si yo tengo aquí fecha agendada, me va a ordenar lo que son las tareas por esa fecha. Ahora, como en este caso no lo tengo porque lo acabo de configurar, supongamos que esta se agendó hoy y esta se agendó ayer, entonces si yo le doy a esto, ¿sí? Bueno, no sé por qué no está funcionando, pero ahí está. Listo, entonces me va a agendar lo que son las tareas en base a las que se agendaron hoy, las que se agendaron ayer, etc. Y me va a mostrar una lista de las llamadas agrupadas por la fecha en la que se agendó, ¿no? Entonces así es como funciona esta parte, ¿no? Básicamente me muestra las tareas agrupadas por fecha agendada. Entonces yo puedo ir a cada día, que cada día va a ser un grupo, y ver eso. Y luego tenemos otra lista que tenemos, ¿sí? Que es la lista de follow-up no responde. Entonces aquí tenemos a todas las personas que no respondieron a la confirmación y lo que hacemos es que tocamos aquí y la confirmadora de llamadas lo que debe hacer todos los días es todos los días recontactar a esa persona para ver si la persona responde. Y entonces cada día que la contacta
le pone un follow-up hecho, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y ya cuando la contacta, vamos viendo que el color se pone más intenso. Ya cuando la contacta 10 veces, o sea, durante 10 días seguidos, y la persona no responde, ¿sí? Entonces directamente dejamos esto así, en ese color, en ese número, y eso hace que no le escribamos más y directamente podemos ocultar a la persona. ¿Sí? Entonces, si se fijan, aquí hay un filtro en donde si la persona, primero que aquí solamente me muestra las personas que tienen el estatus de no responder confirmación, y tiene un filtro de que si la persona tiene 10 contactos, o sea 10 seguimientos, no se le vuelve a escribir y va a desaparecer de esta lista. Entonces en esta lista solo me va a estar mostrando personas a las cuales no se las contactó 10 veces y que no respondieron confirmación. Y así puedes jugar con todo, con tus seguimientos, con todo lo que quieras y armar todo lo que tú quieras y tu propio CRM. Ahora vamos a ir a la última parte de este video, ¿sí? Que es la parte de enviar un mensaje privado en Slack. Lo que nosotros hacemos, además de todo esto, es que tenemos un canal que se llama B New Bookings, ¿sí? Entonces tenemos este canal que se llama B New Bookings, ¿sí? Y aquí, en este canal, lo que hacemos es mostrar todos los bookings que se agendan. Entonces agarramos y creamos una acción en donde enviamos toda la data de la persona, ¿sí? Y le ponemos el icono de Calendly. Entonces le ponemos de nombre, le ponemos no booking a confirmar, y después de foto le ponemos la foto de Calendly y ponemos todas las respuestas de la persona, ponemos el origen de dónde vino la persona, o sea, porque nuestro sistema de tracking nos suele dar el origen, entonces decimos Facebook, Instagram, anuncios, etcétera. ¿Quién es su asesor asignado? ¿Cuándo se tiene esa cita? O sea, ¿cuándo es la fecha de esa cita? Y el link a la tarea que se creó de ClickUp para poder gestionar ese booking o esa llamada. Así que, bueno, eso sería un poco lo que es este video.